8:01 minuto de la tarde. Bienvenidos a Planeta Incógnito. Hoy, desde los estudios de Madrid en WordPress Radio, nos adentraremos en el misterio de la Ouija. Para unos, siempre hemos dicho, es un juego inofensivo. Para otros, un portal sobrenatural de contacto con el más allá. Y para el resto, pues un fenómeno pues vinculado siempre al terror y al miedo, ¿no? Ya explicaremos por qué está vinculado al terror y al miedo. Pero hablaremos distendidamente sobre los secretos, como habéis visto en el título, y las incógnitas, pues de este fenómeno particular, ¿no? Pero lo haremos, como podéis ver, en soledad. Como si una buena sesión de Ouija se tratase. ¿Por qué? Porque la mayor parte del equipo de Planeta Incógnito ha decidido, pues, no venir. No sabemos por qué, la verdad, pero quizás tenga algo que ver el programa y el tema de hoy de la Ouija, ¿no, Héctor? Unos aducen a que no sabían mucho de la Ouija, otros que tenían cosas que hacer. Bueno, no sabemos exactamente, pero la verdad es que desde hace tiempo no hacemos un programa nosotros tres juntos. Así que algo tendrá que ver. Por cierto, no es cualquier programa. No os acordáis vosotros, pero hace exactamente con 101 programas, desde que empezamos, 100 programas oficialmente, más el piloto. Bueno, pues justo hace ya unos cuantos. Sí, hace casi 4 añitos, ¿no? Que hacemos el programa 100. Bueno, pues sea como fuese, para hablar del misterio de la Ouija, hoy estaremos, como ya veis, Jandra. Hola, Jandra. Hola, buenas tardes. Héctor. Buenas tardes. Y por supuesto, el que os habla. Y junto con esta tabla que veis, la tabla original y la que está patentada de la Ouija por Hasbro, ¿no? Actualmente por Hasbro, Parker anteriormente ya veremos quién. Pues vamos a comenzar Planeta Incógnito. No sabemos si podremos o nos dejarán hacer una pequeña sesión, porque Jandra no es partidaria, mi hermano tampoco, así que creo que, como dicen los expertos en Ouijas, pues que uno solo no suele ser recomendable. No sabemos por qué, también lo explicaremos. Sin más dilaciones, vamos a comenzar el programa de la Ouija y vamos a adentrarnos pues en este fenómeno misterioso que es. Bueno, he de decir, para mí, no sé lo que opinaréis vosotros, que la Ouija funciona. Quizás no como espera todo el mundo, ¿no? Como desea los más sensacionalistas en el mundo de la Ouija, del espiritismo, pero realmente la Ouija, como veremos y trataremos de demostrar hoy aquí, la Ouija funciona, ¿no? Mucho se ha hablado de ella. Sinceramente, para mí, gran parte, la mayoría falso o inventado, por muchas razones, pero como una mancia, la Ouija pues no deja de ser para mí evidentemente un fenómeno colectivo que se fundamenta en la sugestión, y que esperemos que Jandra luego nos comente esa visión psicológica de la Ouija, ¿no? La Ouija en su inicio fue un objeto realmente, como ya nos comentará un poquito Héctor en su origen, fue un objeto cotidiano, justo hasta que la Iglesia se topó en el camino de este juego, ¿no? Por un lado, no estaban de acuerdo con ella. La Ouija, pues, sinceramente, era el gran rival de la Iglesia, ya que usurpaba ese campo de las creencias del más allá, ¿no? Pero por otro lado, también pensaban que era un aliado, porque apoyaba la idea de los espíritus, ¿no? Y de que había vida después de la muerte. Pero lo que quisieron, siendo hábiles como siempre ha sido la Iglesia Católica en estos movimientos rápidos, hizo su movimiento, edulcoró un poco la situación, el fenómeno, y lo que indicó es que por supuesto que la Ouija sí que funcionaba, pero matizando que el contacto únicamente era por causas demoníacas, o sea, que el que estaba detrás de la Ouija, ese contacto que se obtenía a través de ella, pues era el demonio sin más. Es justo ahí donde comienzan las connotaciones negativas. Ahí, y justo cuando comentamos antes, en el siglo mediado del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando el espiritismo empieza a
a ser más universal y empieza a tomar fuerza, pues ocurre que la gente entiende que las videncias y ser una persona receptiva y poder contactar al mundo de los muertos no es exclusivo de los videntes y de las personas que tienen este don especial. Aquí, entonces, sobre todo en momentos de crisis, que es donde la gente necesita o tiene esa necesidad de acudir a obtener respuestas de futuro, pues entran unos empresarios que crean y patentan la Ouija, la tabla, y fomentan a que todo el mundo pueda desde sus casas, desde sus hogares, a contactar con el mundo del más allá, que no fue el origen, pero digamos que permiten que esas mancias reservadas a brujos, chamanes, pues pasen a lo cotidiano de las personas. Ahí es cuando también el mundo espírita se pone en alza y dice, oh, nos están intentando usurpar parte de nuestra identidad, iba a decir, pero no será identidad, parte de nuestro negocio. Y es cuando comienzan a decir que la Ouija, realizada por manos inexpertas, que no son la de los especialistas como son ellos, pues tiene connotaciones negativas y terroríficas. Luego esto, incluido o cuando viene el cine, la literatura, que fomenta este espacio más controvertido de la Ouija, pues lo que hace es que todos los aspectos negativos, todos los aspectos positivos que existían en su origen, porque ahora lo definirá Héctor y lo comentará, era simplemente un juego, pues se convierta en un juego, pero diabólico. Bueno, o no tan simplemente, ¿no? Ahora lo revelaremos, aunque me has desgranado mucho de lo que voy a contar. Pero, sí, pero bueno, era interesante para darle un poquito de toque. Efectivamente. Y yo creo que para comenzar y para que todos los oyentes sepan exactamente qué es la Ouija y de qué se compone, pues vamos a ver qué es. Pues, como veis, es una tabla con las letras del abecedario, números del 1 al 0, sí, ¿no? Aquí abajo no se ve, pero bueno, goodbye, ¿vale? Adiós. Hombre, originalmente el significado de Ouija supone que era oui en francés y ja en alemán, Ouija. Luego hay otras teorías que realmente proviene de un nombre árabe, de un nombre en Egipto, ¿no? De esa época. Bueno, en definitiva, es lo que veis. Luego está lo que es el... ¿Se ve? Sí, el marcador, o bueno, se tiene distintos nombres, que es para supuestamente ir apuntando las letras a través del círculo, que es donde quedaría la letra justo debajo, que sería pues el indicador de esa letra, ¿no? Formando palabras. A ver, la realidad es que la Ouija es una práctica que surgió, luego lo contarás un poco más Héctor, en el siglo XIX, se puso muy de moda todo el tema de espiritismo. Realmente no empezó como una Ouija, empezó pues de otras formas, incluso con un péndulo, que también hemos traído el péndulo. Bueno, para las personas que lo estéis viendo en directo o que lo vayáis a ver en YouTube, pues lo podréis ver. Que lo escuchéis en el podcast, pues siempre podéis ir a verlo o a escucharlo en YouTube. ¿Vale? Es el péndulo, que simplemente era hacer preguntas. Si giraba hacia una posición era sí, si giraba hacia otra era un no, simplemente, ¿no? Y luego ya la Ouija, pues el tablero como sí se ideó y se creó, que luego Héctor contará un poco eso. Yo voy a hablar un poco de lo que son las reglas, ¿no? Y cómo funciona un poco el mecanismo de la Ouija. Realmente yo siempre he visto una Ouija con letras latinas, realmente nunca he visto ninguna Ouija con ningún otro tipo de letras, ya sea griegas o rusas, ¿no? Si hay algún espectador o alguien que la conozca, pues mandarnos por las redes sociales alguna foto, porque vamos, yo nunca las he visto. Sí que es verdad que en Japón hay otro juego que se llama Kokushun o Kokisun, algo así, que es una especie de Ouija ya con sus letras japonesas y su literatura. Sus caracteres, sí, caracteres de japoneses, sí. Exacto, pero bueno, no se llama Ouija ni proviene del mismo momento ni nada.
Realmente es sencillo empezar una sesión. Se necesita a más de una persona, precisamente lo que Iván decía. Aquí somos 3, no quiero decir nada, más el técnico que está enviando Juan Carasoña. Más que nada es por un tema sobre todo de psicoparanoiarse, ¿vale? Y que si creemos que la Ouija funciona a través de la mente o a través de la alucinación colectiva, pues obviamente la alucinación colectiva una persona pues no la puede sentir. Sí que puede tener alucinaciones, pero solo una persona, ¿no? Y más que nada, si una persona es capaz de hacer que se mueva lo que es el cacharro este, no sé cómo llamarlo. El máster. El máster. Si es capaz de... Oye, es una persona que tiene algún tipo de miudicidad o algún poder, ¿sabes? Porque realmente depende del significado que demos a la Ouija. Si es algo... Luego explicaremos un poco psicológicamente las respuestas que puede haber. Entonces empezamos con que necesitamos más de una persona y la sesión pues empieza... hay mucha literatura y mucha leyenda en esto, ¿vale? Yo he leído muchas cosas, lo típico de que cogerse de las manos y tal. Bueno, lo lógico es estar tranquilos, respirar, poner la mente en blanco y poner los dedos de todos los participantes encima y esperar. Esperar a que empiece a moverse. En el momento que empiece a moverse, si pasa un rato y no se mueve, pues empezar a hacer preguntas y... Es así, ¿no? Simplemente. Bueno, pero ahí hay una connotación de sugestión, ¿no? Grupal. Grupal, ¿no? Una sugestión grupal donde todos están esperando que ocurra en el fondo algo, ¿no? Cuando realmente todo el mundo, una sugestión, decía, como una sugestión común de todos los que están en el grupo, pueden crear, como ahora veremos, ciertos movimientos. El efecto y de motor, que luego hablaremos de ello. Esos movimientos basales que tenemos las personas en reposo y que pueden llegar a crear pues esta fenomenología. Sí. La verdad es que nos vamos a meter más de lleno en hacer algunas experiencias y por supuesto encontrar algunos casos y ya nos meteremos más de lleno en la Ouija, pero antes de iniciar esa parte un poquito más técnica y más de experiencia, coméntanos, Héctor, el origen real de la Ouija. Ya sabemos la Ouija, el tablero, una especie para algunos de canal para hablar y para contactar con seres del más allá. Pero, ¿de dónde parte esto? Porque desde luego la idea que tenemos hoy, sobre todo negativa como yo comentaba, no es la idea original del juego en aquello finales del siglo XIX, 1800, principios del siglo XX. Bueno, no sé si Jandra tenía algo más que añadir acerca de del ritual de la Ouija. No, pero... básicamente es eso. Y luego es importante saber cerrar lo que es una sesión. Aunque mucha gente habla del tema, ¿cómo se cierra una sesión? Pues... Que eso es lo que comentaba mi hermano un poco de los espiritistas, ¿no? Lo que dicen, cuidado al cerrar sesiones porque se puede quedar algo por ahí, ¿no? Es tratar de que ese ente, entre comillas, lo que sea, pues deje de moverlo, se vaya y ya está. Bueno, yo no voy a abrir antes que comente mi hermano este origen. Yo voy a formular una pregunta y si hay alguien por aquí que nos dé una señal, simplemente, a ver si obtenemos alguna señal. Sé que no hemos empezado la sesión como se debería, no es así, pero bueno, vamos a esperar si hay una sesión y si hay una señal, veremos qué hacemos. Hombre, esto es un poco como Windows, ¿no? Si no inicia sesión es un poco difícil, ¿no? Pero bueno. ¿Ya? O qué sabe, ¿no? Bueno, hablando un poco de los orígenes, hay también mucha leyenda y mucha literatura acerca de los orígenes reales de la Ouija, ¿no? Hay mucha gente que atribuye casi a los orígenes griegos, ¿no? A Pitágoras, como que se puede leer en muchos blogs, ¿no? Pitágoras, que uno de sus aprendices, ¿no? Que hacían una especie de sesiones con una especie de tabla semejante a la Ouija. Curiosamente su discípulo era Fililao y curiosamente también Fililao nació 100 años después de que muriese más o menos Pitágoras, con lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Hay otras leyendas que hablan del Imperio Romano tardío, en torno al 354 después de Cristo. Ya estamos en una época
cristiana, y aquí nos hablan de elementos también parecidos a la Ouija. Realmente lo único que he podido encontrar era respecto a un juicio a dos personas que fueron condenadas por crear un oráculo, una especie de oráculo en el que podían visionar un poco respuestas, pero realmente era más bien un péndulo. O sea, lo que ha enseñado Magic Handra, usaban también un anillo para intentar invocar, con lo cual intentar tener respuesta del espíritu, con lo cual tampoco era la Ouija como tal. Ya si nos vamos a China, en China sí parece ser que había algún tipo de instrumento que podía obedecer a cierto tipo de, digamos, de entorno parecido a la Ouija. Pero también estamos hablando de otro Fuji. Si la gente lo quiere buscar por ahí por internet, es Fuji. Pero también es una especie de sortilegio, de instrumento de escritura automática, entre comillas, y de intentar buscar una escritura automática, intentar digamos, apuntar a ciertos caracteres y demás, con lo cual tampoco sería una Ouija completamente. O sea, estamos hablando del siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV, y tampoco estaríamos hablando de una Ouija como tal. Con lo cual vemos que ni está en el origen en los griegos, ni está en origen en los romanos, y tampoco está en origen en Egipto, porque tampoco conseguimos encontrar ningún hallazgo de Egipto. Y lo que al principio rumoreaban, que lo decía Jandra, de que significaba buena suerte en egipcio, era uno de los fabricantes, pues realmente fue una pantomima publicitaria para intentar darle un halo de misterio egipcio a la Ouija, ¿no? Lo que sí encontramos es que, bueno, como decía mi hermano, estamos en el siglo XIX, estamos en pleno albor, en plena siglo potente del espiritismo. Las hermanas Fox en el año 48 ya empezaban a darse cuenta de que ciertos digamos, prácticas con caracteres, con letras, eran mucho mejores que directamente solo preguntar sí o no y esperar una especie de toque en la mesa, ¿no? Pero bueno, ya se habían inventado unas planchetes, unas planchas de escritura automática muy parecidas, porque yo viene un poco de ahí, al máster de la tabla Ouija. Desde el año 1850 más o menos se venían popularizando y ya se venía un poco vendiendo al público para sesiones espiritistas una serie de instrumentos para fomentar esa escritura automática, esa escritura en trance del individuo que era medium o que podía tener algún tipo de poder, pero sería bastante posterior, ya en el año 1890, cuando la Ouija como tal surgió de una patente de Elijah Bond, que luego comercializaron Kenar en una compañía que fundaron, y posteriormente la venta grande y el gran apogeo de la Ouija lo debemos a otro gran empresario de los juegos, que era William Full. Toda su familia tiene patentes de juegos. Ojo, no de Ouija tiene algunos, pero también de calculadoras aritméticas para conseguir su misma mujer, y de una especie de calculadora aritmética que comercializaron para que los chavales se aficionaran a los cálculos matemáticos, ¿no? Y así, pues billares y muchísimos digamos, inventos y patentes que podemos encontrar también en la web de William Full, que está por ahí, y que son muy interesantes para la época en la que estaban. Como decimos, tanto Elijah Bond como William Full como Kenar realmente eran empresarios y era un negocio. O sea, lo mismo hacían máquinas de billar y comercializaban que máquinas de billar, tablero de billar, que comercializaban la Ouija para un gran sector, digamos, que, como decía mi hermano, pues no tenían por qué pagar a un medium para entrar en una casa, en una tabla parlante donde estaban reunidos un montón de gente, sino que podían hacerlo en su propia casa. Y es más, si queréis os leo un poquito, si os parece bien, el texto que llevaba algunas de las Ouijas después, que era lo que venía a decir más que nada, es que era un entretenimiento para toda la familia.
horas digamos, ya con William Full. O sea, recordemos que la empresa, la primera empresa que genera el tablero Ouija como tal, fue en 1890 con Kennard y la patente de Elijah Bond. Luego se pasó a Full, que era un empleado de Kennard, que fue el que popularizó un poquito la Ouija como tal. Y luego ya lo adquiría Parker en año 66, lo adquirió Parker Bros. Y luego la absorbería, como sabemos, Hasbro ya creo que en los años 90 o por ahí. Sí, la verdad es que, como tú bien dices, siempre ha habido un interés por conocer qué hay más allá de la muerte, ¿no? Que hay después de la muerte, podemos conocer algo más. Y desde luego comentabas que el juego inicialmente se catalogó o partió como un juego infantil. Es así fue. Lo que ocurrió es que... Bueno, infantil, orientado a todos los públicos. Sí, todos los también públicos, infantil y también porque vieron un nicho de mercado muy grande en la gente que... En algo que era popular, que era el espiritismo, porque era popular. Al menos no perjudicial, ¿no? Estaba para todos los públicos y no tenía esas connotaciones negativas, demoníacas y terroríficas que puede tener ahora, ¿no? Hay que decir que había otros tipos también de tableros de años 1850 con letras y demás, y letras deslizantes que podían asemejarse también a la Ouija para intentar llegar a entablar digamos, un diálogo escrito con el espíritu, entre comillas. Pero fue a partir de la creación de la Ouija, que por cierto, luego se vendería también bajo varios nombres por el tema de las patentes y demás, ¿no? Y luego se idearon otros tipos de Ouija que se utilizaban también y demás en el año 1900 y pico, pero al final lo que tenemos, lo que decías Iván, es un objeto que se vendía para consumo público como ocio. Y fíjate que no tenía, en aquel momento no había connotaciones negativas. Alguien, en un momento, quizás venía de otras, como hablabas, de otros artefactos para contactar con el más allá. Alguien en este momento vio que poniendo los dedos o poniendo el dedo en una madera o en algún otro utensilio, pues se movía. Y entonces dijeron, perfecto, vamos a intentar comercializarlo. Y así fue, pero sin carácter negativo. Como entretenimiento, sin más. Sí, no, ha sido luego la historia la que ha dado quizás ese carácter más negativo. La historia y, digamos, también los falsos mitos acerca de la Ouija y lo que se ha popularizado en literatura, como decía mi hermano, en cine, en libros y demás. Fijaros, una chorrada, que es una tontería, hablaba con mi hermano. En español, en muchas webs, ves el origen de la Ouija y te hablan de que se decía que en el antiguo Egipto significaba mala suerte. Bueno, si lo buscas en inglés, en las versiones más antiguas y demás, lo que encuentras es que lo que decía Kennard es que significaba buena suerte en egipcio. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene su lógica. Que tiene su lógica. Que ya se ha intentado, por parte de la gente, revestirlo de un halo de miedo y de terror que no tenía en su origen. No sé por qué. Kennard la empecé a comercializar para todo el público, para los hogares, para la familia. Podéis ver fotos donde hay parejas que están muy próximas, porque también lo vendían como para proximidad, para que existiese una cierta complicidad y proximidad entre las parejas. Y se ven las fotos de la pareja para ligar. Para ligar, exactamente, para ligar. Y se ven la foto de la pareja rodillas contra rodillas, con el tablero en medio, y que van formulando pues esas preguntas. Y era una ¿Qué mejor que cogerse de las manos para mover era una el máster? Y por cierto, que había una versión rosa ya de Hasbro. Sí, por supuesto. Esa versión rosa de Hasbro, que bien dices, fue muy polémica porque ya por aquel entonces la tacharon de machista, con lo cual hasta la Ouija pues tiene ese carácter machista en algún momento. Y fue una Ouija polémica que duró poco tiempo, o al menos se hizo un número determinado, y seguro que ahora una Ouija de esas cuesta bastante. Pero bueno, yo creo que sabiendo qué es la Ouija, sabiendo el fenómeno que trae la propia tabla, ¿no? El de moverse, yo creo que tenemos que hacer algún experimento para ver que realmente hay unos movimientos, el efecto ideomotor, que son pequeños movimientos que tenemos en reposo, eso lo que llamamos el temblor basal, para darnos cuenta de que sin nosotros querer hacer un movimiento podemos llegar a hacerlo. Yo creo que Jandra ha traído péndulo. Yo he traído aquí
para nosotros, Mini péndulos, pero ¿no? también para toda la gente que quiera hacerlo, pues una especie de péndulos fabricados por nosotros. Mira, pues nada, son unas cuerdecitas y lo que hacemos es simplemente pues atarlo a cualquier cosa. Yo he encontrado una cosa ahí en el ordenador. Sí, en que mi antiguamente las mujeres usaban sus colgantes, Claro, estos sus típicos de la colgantes. época del siglo XVIII, XIX. Y simplemente la cuestión es hacer el péndulo y ponerlo quieto. Claro, aquí hay una cuestión. Vamos a intentar forzarlo un poco y de verdad que no lo voy a mover. La cuestión es darlo para la izquierda, derecha y poco a poco, si nos concentramos y pensamos que tiene que girar, finalmente, y lo podéis hacer en casa, finalmente esto acaba dando vueltas, girando. Los dedos, ahora no lo veo, yo no siento ningún movimiento, pero hay un ligero movimiento oscilatorio, que es un temblor, que no se puede apreciar, pero fijaros ya que dentro, y no lo estoy moviendo, que se empieza a mover en forma de circular. Y esto, aunque la gente que lo esté viendo ahora pueda parecer que es falso, lo puede hacer cualquiera en su casa y no tiene ninguna connotación negativa ni demoníaca. Simplemente Es un experimento biológico. una experiencia, un componente físico que existe. Es igual que hay una parte de nuestro cerebro que controla el movimiento, hay otra parte del cerebro que controla el no movimiento. Y eso es, pues, la sustancia negra, que no sé si vas a comentar tú algo, la sustancia negra que justo es el fenómeno por el cual si la sustancia negra tiene algún fallo, está teniendo algún problema, es la que hace que el Parkinson tenga su razón de ser. Fijaros, Bueno, los neurotransmisores y fijaros demás, ¿no? que sin mover todavía el dedo, Ahí está girando. lo estás frazando un poquito. ¿No? Te lo prometo, lo puede hacer cualquiera. Bueno, esto lo puede hacer cualquiera. Si quieres, lo puedes hacer y verás la capacidad que tienes para hacerlo. ¿Qué ocurre? Que Yo he leído la sustancia negra, la sustancia gris y todo eso, pero no me lo creía. En efecto, muévelo aquí un poquito y Sí. ahora, espérate. Tú, claro, nosotros realmente puedes estamos... hacerlo con tu péndulo. Inconscientemente estamos generando en nuestra mente la idea de que el péndulo se tiene que mover en círculos. Aunque nosotros no lo queramos hacer, esos movimientos, ese temblor, ese movimiento tembloroso que tenemos y que no lo podemos evitar, Hace uno en más medida a un agente, otros en menos medida. efectivamente, pues ese es el que al final crea un efecto que es el que inconscientemente estamos con nuestra mente haciendo que se mueva. No sé si me he explicado bien. A ver, es obvio para mí que el fenómeno existe. Ah, no, sí, yo lo he hecho muchas Lo veces con mi ya lo has péndulo. hecho. También te ha parecido, también Sí. se te mueve. Y de un lado a otro y dependiendo del lugar donde estés, sí, es obvio. Yo creo que el tema de la Ouija es obvio que el fenómeno existe. Otra cosa es saber de dónde proviene ese fenómeno. Si es una alucinación colectiva, si son lo que ha explicado Iván, las pulsaciones. Hay en métodos como cuando algunos mediums, ¿no? Es que se escriben La escritura automática. la escritura automática o dibujan, ¿no? Yo lo he probado a hacer. En mi caso he cogido un folio con un rotulador, mejor un rotulador que se ve mejor que un lápiz, y cierras los ojos y te mantienes. Y ves cómo se va moviendo el brazo. Hace movimientos más rápidos, más lentos, pero se mueve. Probablemente por la explicación de las pulsaciones, ¿no? Y también tiene diferentes nombres. Y cualquier persona lo puede hacer en su casa y puede demostrar que obviamente existe. Y hay explicaciones que dan respuesta. Las alucinaciones colectivas existen, las pulsaciones existen. Otra cosa ya es que aparte de eso sea otra cosa, o sea, todo a la vez. Puede ser, depende del momento en el que tú practiques la Ouija, puede ser una cosa, puede ser otra. Sí, está Sí, claro. pero ahí entraríamos en que lo que puede desencadenar, entre comillas, El algún, movimiento- algún tipo de efecto paranormal sería la persona, no la Ouija en Exacto. aquel momento. Porque además, Quieres decir que no es el tablero en sí, que es un Efectivamente, el trozo de tablero sería un madera. instrumento que está fabricado en serie, en este caso por Hasbro. de hecho, por ejemplo, Es un también instrumento, claro. Sí. este es el movimiento. Y si vosotros en cualquier casa, en un sitio más o menos en una tabla, en un sitio liso, ponéis el dedo, ves a ver que se mueve. Yo estoy intentando no moverlo, pero inconscientemente se está moviendo.
¿Lo ves cómo se mueve? Sí, sí. ¿Quién nos va a creer? No, pero yo lo que Sí. digo es que la gente lo haga en su casa. Sí, lo probé. Todo el mundo puede tener una moneda, un lápiz. Yo lo estuve probando anoche con un sinfín pues, de bolígrafos, De objetos. lápices, objetos, ¿no? Un sinfín de objetos. Y en todos, al final se movía. Es cierto que hay otra experiencia que lo puede hacer también todo el mundo y que es muy curiosa y que nunca nos hemos percatado. Si nosotros cogemos la mano, ponerla, por favor. Venga, ¿Sí? hacerlo. Sí. Juntar los dedos así, de esta forma. Y ahora mismo, dejar los dedos índices un poquito abiertos. No, así como Sí. estoy, Johanna. Estos. Como una ¿no? pistola Como para la una gente que nos pistola, escucha por y la ahora radio, deja los dedos pero con los dedos A la- de pistola Gíralo. separados. un poquito. Gíralo y a la altura de los ojos. Mm. Vale. Cierra los dedos estos, un poquito. Y ahora, relajaros. Relajaros y no penséis en nada. Que os dé igual. A mí sí ya se me Tengo los juntan. dedos Se te torcidos. juntan. Es que hay un temblor que lo podéis apreciar en vuestros propios dedos, que vais viendo que se van juntando. Si os relajáis y lo hacéis tranquilamente, veis que los dedos al final Se juntan. se juntan y colisionan. Bueno, pues estos son esos movimientos, ese temblor basal que tenemos, ese efecto Ideomotor. que hace que tengamos ese pequeño movimiento. Y es un movimiento que está forzado por nuestra mente porque igual que se controla, como decía, el movimiento que queremos hacer, se controla también, hay otra parte de nuestra mente que controla el no movimiento. Por, Que por cuando nuestra falla- mente y por nuestros tendones. Sí, claro. Que en estado de Pero- relajación tienden a estar Exacto. más relajados. Exacto, pero cuando falla esa sustancia negra, que es la que hace que Sí. no La que intentemos manda orden, no sí. movernos, la que manda la orden de estar en reposo, cuando falla esa sustancia negra, falla o los componentes, la dopamina, Los etcétera, neurotransmisores. los neurotransmisores, pues ahí es cuando suceden enfermedades como puede ser el Parkinson. Son esos temblores muchísimo más relevantes y que todo el mundo conocemos. No intencionados. No, efectivamente, son ya que hay algo que está fallando en nuestro cuerpo y condiciona y no puede parar, pero el temblor lo tenemos constantemente. Unos en mayor proporcionalidad que otros. Por eso muchas veces cuando El pulso alguien hace de la la gente. ouija uno solo, pues evidentemente el movimiento que puede ejercer es menor. Pero sin embargo, a mayor cantidad de individuos que practican y que ponen el dedo sobre un objeto, pues el objeto tiende a obtener pues un movimiento más rápidamente y con más fuerza. Luego ya está, imagino que nos comentarás ahora esa parte sugestiva de que de que si todos nos concentramos queremos encontrar una respuesta exactamente en algo. Imaginaros que decimos hay alguien aquí, todos estamos buscando que haya alguien o vamos a evocar a alguna persona, ¿no? Como sucedía, por cierto, a principios del siglo XX, sobre todo con el tema de la guerra. Claro, entonces ahí justamente, pues mayoritariamente, inconscientemente, lo digo, que no hay el fraude, lo descartamos, por supuesto que hay mucho fraude, pero inconscientemente el objeto se irá moviendo porque todos estamos pensando que queremos que llegue al sí. Y aunque no veamos ese movimiento, estamos lanzando esos impulsos a nuestro temblor basal para llegar a esa respuesta que queremos dar. Ahí lo único que habría Sí, que porque- estudiar otros temas psicológicos. Sí, ¿no? porque el problema viene cuando las frases son coherentes o cuando da datos que solo lo pueden saber una de las personas que están en el círculo. Eso también habría que valorarlo. Incluso habría que valorar la telequinesia, Ya. etcétera. Sí, ¿no? pero yo como de esos casos, sinceramente, he escuchado mucho cuento, pero no... Hay mucha leyenda, tengo- siempre se conoce, vamos a ver, siempre se conoce a alguien que conoce a alguien que ha jugado a la Ouija, que siempre te cuentan lo mismo. Yo me he tomado, luego lo comentaremos, me he tomado tiempo de intentar buscar el origen de dos casos muy divulgados Ujú. y no he encontrado que tengan relación con la Ouija. Bueno, Pero- ¿nos comentas un poquito la parte psicológica y luego entramos? Sí, la Sí. parte psicológica. Es Sí, luego ya- básicamente un poco lo que hemos dicho. Pueden ser, la psicología da explicación a que pueden ser simplemente pues una alucinación colectiva, que es una alucinación colectiva, pues es una alucinación sensorial que está inducida pues por el poder de la sugestión de un grupo de personas. Y esto puede dar lugar a una histeria colectiva, que es pues el fenómeno sociopsicológico que comprende pues la manifestación de los mismos o similares síntomas histéricos de más de una persona, ¿no? Esto es normal, ya lo hablamos en su momento también cuando hicimos la conferencia de Fátima, que también podía haber sido algún tipo de histeria o alucinación colectiva. Luego otra respuesta, las pulsaciones, pues está claro que se mueve, ahora lo que hemos dicho, ¿no? Hay que saber por qué se mueve. Yo me centraría más en eso, en cuando dan frases, cuando dan palabras, cuando
se mueve algo del entorno de la habitación, cuando una persona se queda en shock, ¿no? Que es todo un poco leyenda, como ya hemos dicho. Yo me centraría más en las historias que no son las típicas historias de, pues he visto un gato negro y pasó un gato negro y maulló, ¿vale? Que lo he escuchado mil veces. Un poco más en otro tipo de historias. A mí lo que me han contado y lo que yo he podido hablar con mucha gente es que mover se mueve, ya sea por una pulsación o por lo que sea, y que no es para tanto realmente. Que pueden pasar cosas, pueden decir frases, pueden sacar cosas, pero que es algo que tú controlas, que tú tienes el control. Por lo tanto, si tú tienes el control de algo, ese algo no te puede hacer daño. No, luego ya creo que nos hacemos más daño a nosotros con nuestras paranoias psicológicas después, que lo que realmente es un juego, no lo voy a llamar juego, no me gusta llamarlo juego, pero lo que es una tabla y lo que es algo que no nos... Vamos, que no nos da todas estas casos que ha habido de muertes, luego lo contaremos, de casos, pues la chica de Vallecas, etcétera, ¿no? Yo creo que no es más por una paranoia psicológica que realmente porque un demonio le hiciese algo. Bueno, paranoia psicológica, sugestión, expectativa, porque los que comienzan a hacer una sesión Ouija tienen una expectativa casi siempre, ¿no? Si esa expectativa la tienen varias personas, pues al final se consigue. El poder de la mente es algo que todavía no está lo suficientemente estudiado, y cada día nos vamos dando cuenta que la ciencia se mete más de lleno y comprobamos que las cosas suceden por algo. Es cierto que cuando empezó a surgir el tema de la Ouija y de estos movimientos del máster o del vaso que se hace ahora mismo, pues la ciencia en ese momento, viendo que algo pasaba, empezó a estudiar el fenómeno, y lo que en aquel entonces lo que se descubrió fue el efecto que estábamos hablando de idiomotor, nada más. O sea, puede ser que quizá exista otra cosa detrás, ¿vale? Pero el efecto idiomotor está comprobadísimo, con lo cual sí que es cierto que, bueno, que todo el halo de misterio que está rodeando o que está en el Ouija no es para tal. Se ha creado una expectación que no es real. ¿Por qué? Pues siempre hay unos intereses y porque nos gusta pues esas creencias en el más allá. Además, siempre ha sido un anhelo desde siempre, como decíamos, la búsqueda del contacto espiritual con el mundo de los muertos. Esto no es la Ouija, es el contacto con los muertos, es una forma, es un medio para contactar que ha salido ahora en el siglo XIX, en el siglo finales del siglo XIX, principio del XX, no, es que ya desde los orígenes prácticamente de las civilizaciones había una búsqueda o había una simbiosis con el mundo de los muertos. Nigromantes, podemos leer en tradiciones judio-cristianas, mediums, podemos incluso encontrarlo en Sumeria. Claro. Entonces hay toda una cierta intento de contactar con el más allá que no sabemos si existe. Efectivamente. Pero bueno. Además, en el tema de la Ouija hay un experimento que yo creo que en algún programa lo hemos comentado, que es el experimento Bayao, que lo que se hizo es, se hizo unas sesiones de Ouija, donde todos los participantes pues estaban con el dedo en el máster o en la madera y se obtenían respuestas lógicas a lo que se iba preguntando, pero una vez que se les tapó los ojos a todos los participantes, aquellas respuestas no es que fuesen ilógicas, es que muchas veces el máster se quedaba entre medio de alguna letra, se desplazaba, habían perdido la perspectiva visual de nuestro inconsciente a la realidad y no podían formar ninguna palabra. Realmente, si hubiese detrás un espíritu como tal, no tendría la necesidad, al menos, de la visión de las personas para poder encarrilar una serie de palabras coherentes. Es que no se obtuvo ni una sola palabra. Voy a hacer de abogado del diablo. ¿Y si el espíritu entra dentro de ti y está viendo por tus ojos? Bueno, por tus ojos, perdona. Mira, esa es una de las nuevas teorías que ya sabes que según la ciencia va avanzando, se va echando encima de todas estas mancias, de todas estas fenomenologías, y lo que muchos espíritas empiezan a decir ahora, que es que la tabla
no está originada por un espíritu, sino que nosotros, las personas que participan, son las que reciben la canalización de ese espíritu y son los que al final hacen el movimiento. O sea, digamos, para que lo entendamos, transferencia de la información, Desde los espíritus. telepatía de los espíritus con nosotros, y nosotros somos los que lo movemos, con lo cual ahí ya no, entraríamos en otra hipótesis, ya no movemos nosotros, o sea, ya movemos nosotros realmente las piezas, pero porque nuestro inconsciente ha captado una respuesta que la transformamos nosotros mismos en una palabra. Que hasta lo del inconsciente que transforma haga una palabra, lo puedo entender, y que haya cierta transferencia y... Bueno, y es demás. que además hay otras Jaina? experiencias que sí que se forman palabras o respuestas de los participantes que quizás no la debían de saber, pero quizás pertenecen a ese inconsciente colectivo del que sí se ha hablado mucho en psicología y sobre todo Jung, ¿no? Sí. Esas respuestas que tenemos ahí escondidas, ocultas, y que sí Arquetipos, que ¿no? somos capaces de sacar en sesiones un poco de esta índole, ¿no? Sí, para Jung era una especie de instrumento terapéutico. Para él simplemente la Ouija lo que hacía era que contactaba con nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestros deseos, y que daba esa respuesta. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo no he jugado, ¿vale? Nunca. Sí que puedo hablaros de la experiencia con el péndulo, porque sí que lo he hecho, sí que me ha dado respuestas coherentes y correctas, otras veces no. Sí que se ha movido hacia un lado, sí que se ha movido hacia el otro. De la Ouija no puedo hablar con experiencia porque no lo sé. Yo imagino que cuando hay varias personas sujetando el cacharro, El máster, se nota, planchete se nota sí. quién lo arrastra y quién no. Sí. Digo yo, vamos, es algo que yo siempre he justificado, ¿no? Que la gente lo has movido tú, lo has movido. Vamos a ver, yo creo que es algo que se sabe si alguien lo ha movido. Tienes que notar un cierto, no sé, impulso de empuje o de arrastre. ¿No? No, Hay cierta pero- sugestión también grupal, ¿no? No, hay una sugestión grupal, por supuesto, pero si no habéis hecho, cuando la hagáis en algún momento, es cierto que si tú lo estás haciendo tú solo, por supuesto que detectas tu movimiento, ¿vale? Yo ahora mismo lo hago y detecto un temblor y que al final es como si que resbala y se mueve. Pero cuando lo estás haciendo en forma grupal, cuando todos posicionamos el dedo sobre el vaso, sobre el máster, lo que ocurre es que tú no percibes tu movimiento, percibes los movimientos de los demás, pero tú no sabes quién lo está moviendo. Si yo se está moviendo y percibo que alguien de todos de los que han puesto el dedo lo está moviendo, yo diré, oye, y esa es la gran pregunta que se Claro. hace muchas veces, ¿lo estás moviendo tú? ¿Lo estás moviendo tú? ¿Seguro? No, yo no lo estoy moviendo. ¿Seguro que lo estás moviendo? Bueno, pues realmente sí que lo percibes, pero no puedes decir con seguridad que lo estás moviendo, ¿eh? No, ¿quién no? Pero bueno. Claro, es que el movimiento existe. Ya sea de una manera fortuita, como estamos hablando por el efecto ideomotor, o porque alguien te haga que lo muevas, ¿no? Pero, El único, digamos, revelación sería que dejas todo el mundo quitarse las manos del máster, ¿no? De la plancheta esa. Claro. Y que se moviese sola. fijaros eso. Que en alguna jamás película salía. salen. Mira, he estado pues, con ese Recopilando. tema, recopilando datos, escuchando gente. Esto nunca ha sucedido. Bueno, no ha sucedido. En algunos casos se cuentan, que le dijo lo que decías tú. El amigo del amigo, ¿no? Clara Taoce de Iker Jiménez, que tuvo también experiencias, pero se movió siempre con los dedos. Miles de experimentos. El único de todos los conocidos que ha tenido una experiencia donde el vaso se ha movido solo, ¿sabéis quién es? Le podíamos preguntar, ¿no? Nuestro amigo Santiago Vázquez. Le preguntaremos un día si tiene a bien respondernos. Bueno, pues él cuenta su experiencia, que todos empezaron a soltar los dedos o a dejar de poner el dedo encima del vaso y que al final el vaso empezó a rodar. Bueno, sabemos de quién puede venir pues esta respuesta y en qué momento, porque era un programa de Iker Jiménez, pues bueno, tenemos que verla como tal, pero desde luego casos y sobre todo, Jandra, realizados en experiencias en laboratorios intentando que eso suceda, nunca se ha sucedido que el vaso se mueva solo. Necesita un componente externo para que se mueva, y eso somos nosotros de una forma o de otra.
Claro. Es algo que, como todo lo parapsicológico, pues es difícil de demostrar en un laboratorio, porque al final siempre vas a tener que estar encerrado durante muchos días, mucho tiempo, porque hay gente que la hace, no le sucede nada, la practica la primera vez y le sucede algo, ¿no? Eso es un poco arbitrario. Habría que pensar si es arbitrario por los componentes, las personas que están formando el grupo, o porque pueda ser, ¿no? O porque realmente ese día un ente no ha aparecido, ¿no? Yo, mi conclusión es que, como he dicho, que el efecto sí que funciona. Ahora no sé de dónde proviene ese efecto. Quizás algún día, pues Claro. lo Algún pruebe. día habrá que experimentar, ¿no? Pues yo creo que sí, verlo. porque además Chicos. no tienen que tener miedo. Hay un experimento, el experimento de Phil, también psicológico, que lo que hacen es, en la sesión, cogen a personas de todos los ámbitos y le dicen, crean un supuesto fantasma, una persona que no existe, crean una escenografía, le comenta, ellos sin saberlo, ¿no? Y lo que ocurre en esas sesiones que se han hecho muchas veces es que al final esas personas se creen, porque les han vendido que esa persona ha existido, que en este caso pues era una especie de, bueno, pues de lore inglés, le cuentan, forman una historia, crean libros y se creen esas personas que están haciendo la Ouija que sí que ha existido esa persona, y curiosamente en estas experiencias son capaces de contactar con él. Son capaces de obtener respuestas, esas mismas respuestas que estaban en la biografía, que no todos conocían, que a lo mejor a alguno le decían parte de una biografía, al otro otra parte. Justo esas respuestas inventadas de la biografía falsa de este señor, de este lord, de este fantasma, aparecían en el tablero de la Ouija como respuestas cuando todos estaban haciendo la sesión. ¿Eso qué quiere decir? Que desde luego nuestra mente es capaz de crear estos fantasmas, porque ahí sí que está demostrado Por lo menos es manipulable, es que es subconsciente, manipulable ¿no? el subconsciente, el inconsciente y el subconsciente es manipulable, ¿no? Entonces, son muchas las experiencias. Sí que es cierto, Jandra, que bueno, que siempre lo tenemos que dejar abierto, pero creo que la experiencia, como contaba mi hermano, de 1890 cuando se creó, no es perjudicial para nadie, que le haga ojo, si tienen problemas las personas, si se creen que esto es verdad, si, como la chica de Vallecas, ¿había una señal? No. Vale, como la chica de Vallecas, que al final su familia era religiosa, bueno, pues Bueno, y hay muchas para algunas historias personas que sí hay no- muchas connotaciones, realmente sí que puede tener carácter perjudicial, pero no demoníacos, sino psicológicos. Ujú. Y bueno, No da tiempo a ver casos, ya hay que irse. pues está sonando La sintonía la de cierre. de cierre. Bueno, solo comentar que yo he investigado el caso de la chica Andrea de Venezuela. Es falso, no ha habido no he podido encontrar el origen. Y el caso de Jennifer Lynn Springman, que se divulga mucho en muchos foros, solo he podido llegar hasta que hubo una chica, en efecto, que murió en ese año, y que la lápida se puede encontrar por internet y demás, pero no hay nada más acerca de qué pasó con ella, lo que se divulga de tarot. En inglés no, desde luego, y salvo una página reciente como copia del español, con lo cual tengo que poner también en tela de juicio esa historia. Si alguien nos quiere hacer llegar sus historias, Yo ahora redes mismo sociales. pongo entre la juicio todas las historias. Y la única señal que hemos tenido es la que nos ha puesto ahora Sergio Sangrador. que no lo hemos saludado antes, y por supuesto por eso no nos ha metido ahora para que vayamos terminando. Bueno, sin más, están sonando cosas raras, ¿no? Ahora Soy- sí. ¿Tú, Jandra? soy yo todo el rato. Vale. Vaya. Bueno, pues yo creo que tenemos que ir terminando. Hemos consumido el programa de hoy y hemos consumido pues esta Ouija, ¿no? De hoy. Y por si acaso vamos a cerrar correctamente la partida, ¿no? O el juego o la sesión, diciendo que bueno, no sé cómo se cierra, Jandra, ¿cómo se cierra? Yo simplemente decir que yo no vamos a recomendar que se juegue o se deje de jugar, simplemente porque, más que nada por la salud psicológica de cada persona. Pero solo por eso. Y nada, simplemente pues gracias por estar aquí una semana más. Sin más, cerramos sesión, ¿no? WordPress Cerramos Radio, sesión, cerramos WordPress sesión. Radio. Y la semana que viene nos esperaremos con otro apasionante tema que no sé si podemos adelantar o ya jugaremos por las redes sociales, que esperamos sea de vuestro gusto. Estamos con temas más cortitos, pero esperamos que sean igualmente de vuestro agrado. En la web seguimos activos.
Pues sí, y nos vamos hace muy poquitos días. También, sí. Murió, pues. Dolores una- O'Riordan. de Cranberries y bueno, pues. Queríamos rendirle un homenaje en este programa y qué mejor que con una canción suya. Allá donde esté, contacte con nosotros o no, queríamos hacerle llegar este mensaje en forma de canción de que le recordamos. Claro, y nunca mejor que esta canción Dreams de Cranberry para acabar y para recordar, pues, hacer este pequeño homenaje tras su muerte. Nunca mejor dicho, si se quiere poner en contacto, pues que lo haga antes de que nos vayamos. Pues con Cranberry y Dreams nos vamos hasta la semana siguiente. Chao.